Bueno, pues vamos a empezar, es el semicilindro, tal y como tenemos aquí. Vale. Entonces, imaginamos que está cortado por la mitad, como un tronco que está flotando en el agua por la mitad. La línea de flotación es en realidad el plano meridiano que define aquí esta línea de separación. Marcamos entonces la posición para hacer la planta y alzado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí. Sabemos que va a ser la mitad, va a ser un cuadrado como proyección en planta. Marcamos la referencia del papel para hacer una horizontal. Colocamos aquí, por ejemplo, la posición del punto de vista. Vale. Y ahora, una vez que tenemos el punto de vista, vamos a coger la posición cualquiera en una posición oblicua, por ejemplo. Vale. Puede ser hacia un lado o hacia el otro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, así, en esta posición. Vamos a imaginar que tiene esta planta. Vamos a aprovechar ya un vértice aquí para hacer menos proyecciones. Tenemos el cuadrado en planta y podemos hacer aquí arriba el alzado que se proyecta según elipses, ¿no? Pero la norma me permite hacer la proyección al alzado en otra dirección y ni siquiera tiene por qué ser oblicua. O sea que yo podría proyectar, por ejemplo, el alzado hacia aquí. Con lo cual hago aquí una paralela y coloco aquí la línea de tierra y el ejercicio entonces está así muy fácil de entender. Marco aquí la línea de referencia de la línea de tierra, proyecto aquí el alzado que da esta anchura, eso lo puedo colocar donde quiero, y ahora hago aquí el alzado de la figura, que es una semicircunferencia, ¿vale? Con lo cual ahora se entiende muy bien que eso es un semicilindro, ¿no? Planta y alzado del semicilindro, aquí lo veis. Si doblo esto, imagino aquí el semicilindro, lo proyecto ahí y ya tengo las dos vistas, ¿vale? Mucho más sencillo que andar proyectando elipses, ¿no? Por último ya marcamos ahí los ejes, el de revolución, que será la intersección de las dos diagonales, me da el punto central. Entonces este punto hago aquí una ortogonal y tengo entonces ya que el eje longitudinal es este. Marco aquí el eje longitudinal, que es eje de revolución, y aquí el que corresponde al centro de esa circunferencia. Bueno, por último, proyecto estos puntos. Tengo aquí ya una traza en planta, traza de A. Bueno, vamos a marcarlo a bolígrafo, si no aquí no hay quien vea nada. Traza de A. Y ahora la traza de B. Prolongo esta línea, aquí tengo traza de B. Para terminar, dibujo ya la proyección aquí, la línea de tierra. Bueno. Y una vez ya que tengo la línea de tierra, pues ya proyecto. Voy a marcar la línea del horizonte, también bastante más alta que la pieza, para ver la pieza un poco desde arriba mejor. Entonces decía que proyectaba las dos trazas más esta traza mediante líneas ortogonales, ¿vale? Entonces puedo colocar aquí esto de guía y hacerlas perpendiculares. Entonces proyecto la primera traza, traza de B, esta traza, que casi coincide ahí con el vértice opuesto, y por último esta traza. Marco también la posición de las fugas, entonces tendré que hacer paralelas a las dos trazas de la figura. Entonces tengo aquí una paralela y tengo una fuga. Y tengo aquí la otra paralela y me da la posición de la otra
fuga, ¿vale? Fuga y fuga prima, ¿vale? Y ya para terminar, proyecto las fugas sobre, esta es la línea de tierra, sobre la línea del horizonte. Hago aquí esta ortogonal y tengo ahí F' proyectada. Y ahora hago lo mismo aquí en F. Bueno, y una vez ya que tengo las fugas y las trazas, uno fugas con trazas y ya tengo el cuadrilátero, ¿vale? Entonces tenemos este y esta línea que viene por aquí. Y ahora estas dos que vienen por aquí. Una y la otra aquí. Bueno, ahora recordamos que la altura corresponde en realidad a la mitad del lado. Entonces habrá que coger ahí esa altura con el compás. Pues vengo aquí, cojo esa longitud en vertical y la coloco aquí. La puedo colocar en cada uno de los vértices y al prolongar las líneas ya tengo la posición exacta. Hay un punto, aquí otro y aquí otro. Eso quiere decir que la caja que va a acotar la pieza pues será la que definen estas aristas y estas otras. Con lo cual, si levanto ahí una vertical, ya tengo la caja. Vale. Viene hasta este punto y lo mismo aquí. Otra vertical. Ya solo me queda la de atrás. Bueno, pues ya tengo la caja al completo. Con lo cual ahora si hago las diagonales tengo la línea central por donde trazar el arco elíptico. ¿Vale? Entonces hago las dos diagonales, tengo aquí una diagonal y aquí la otra. Entonces trazo la vertical por este punto y tengo el vértice donde se apoya, ahí donde es tangente la elipse, ¿vale? Si ahora fugo hacia este punto, tengo su correspondiente en la parte de atrás, ¿vale? O sea que ya tengo ahí pues dónde va a venir el arco que va a salir tangente de estas dos rectas por estos puntos y va a entrar tangente por este punto. Lo mismo aquí. Bueno, pues para terminar pues hago esos arcos elípticos. Entonces tengo aquí el arco elíptico que viene por aquí, sale tangente, hace esto y entra tangente por aquí, así. Se parece bastante a un arco isométrico. Entonces podemos probar a ver si la elipse isométrica se ajusta bien a eso. Bueno, veo que ahí está saliendo al revés. A ver, ahora está al derecho. Bueno, por último, decía que aquí también hago lo mismo. Hago el arco elíptico que viene por aquí, sale tangente de aquí, entra tangente. Y ahora viene por aquí tangente y hace esto. Como vemos, ambos arcos tienen distinta excentricidad, que quiere decir que esta es más larga que esta, aunque esta sea más pequeña, pero vamos, la relación entre ejes hace que esta sea más circunferencia que esta. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos los dos arcos. Y ahora, si yo hago una tangente a un arco, lo será al otro también, ya que es el contorno de la figura. ¿Vale? O sea que no puede ser que lo sea uno y al otro no. ¿Vale? Con lo cual ya puedo trazar ahí, lo veis, las sombras. ¿Vale? Bueno, pues para hacer las sombras y que no quede hecho a ojo, lo mejor es hacer las sombras de los cuadriláteros. ¿Vale? Entonces, si hago la sombra del cuadrilátero, y lo más fácil sería hacer una sombra de manera que cayera pues aquí sobre una horizontal, ¿no? Con lo cual sería inmediato, ¿no? Vale.
todo caso no vamos a hacerlo tan sencillito, vamos a hacerlo un poco más interesante. Entonces podemos hacer que, por ejemplo, el cuadrilátero caiga hacia aquí su sombra. La sombra entonces se alargaría mucho hasta este punto, ¿vale? Y claro, así sale muy oblicuo, ¿no? Y muy estrecho, pero bueno, es igual. Lo que nos interesa es ver dónde se separa la luz de sombra en la superficie cilíndrica, ¿no? Entonces marco primero por donde viene el cilindro, entonces marco el arco elíptico. Pues ya si tenemos una plantilla que se ajusta a esa, pues mejor, y si no... A ver, la de atrás se parece bastante a esta, como vemos, a esta de aquí. Incluso esta será más ajustada. Y luego la de adelante, a ver si encontramos. Sí, por ejemplo, cojo una de estas. Como vemos, sería una semielipse. Eso me da más información, pero si es semielipse, aquí tengo unos diámetros que son conjugados que aproximan. Pero bueno, como tiene distinta excentricidad, no es que encaje muy bien, pero bueno, lo voy a hacer así con esto, que a lo mejor siempre es mejor que a mano. Bueno, pues por ahí viene el arco y entra tangente por aquí, y ahora este entraba tangente por aquí, venía así. De manera que esto entra tangente aquí, y esta línea es la tangente común a ambos arcos, ¿vale? Pues ya termino la figura. Entonces se trataba de hacer entonces la sombra del rectángulo, ¿vale? Pues hacemos la sombra del rectángulo. Que sabemos que la fuga de los rayos solares queda sobre esta vertical, ¿vale? Sobre esta vertical por este punto de fuga, ¿no? Y esta será la fuga de las líneas verticales, ¿vale? Con lo cual, si por ejemplo coloco aquí esta, vamos a hacer que quede muy arriba, ¿vale? Pero fijaros que la sombra del punto A pues es esta, ¿vale? Y ahora si hago la sombra del punto B, el rayo de sol va al mismo punto y corta aquí. Y como esta línea fuga hacia F, pues la sombra de esta línea hará que esos tres puntos estén alineados, ¿vale? Con lo cual ya tengo la sombra del trapezoide, ¿no? Como estamos en perspectiva es un trapezoide. Bueno, y la sombra de esta línea de la caja pues será esta, vale. Mientras que la sombra de, las vamos a hacer enteras como si fueran de cristal, de esa línea será esta, y la de atrás será esta, vale. Con lo cual este punto tiene su sombra, nos acercamos, tiene su sombra exactamente aquí, mientras que este punto tiene su sombra, vemos que cae aquí, y esos tres puntos estarán alineados. O sea que esto cae exactamente aquí. Bueno, pues aquí está la caja, ¿no? Tenemos ya las dos cajas. O sea que en esta caja tenemos que proyectar una elipse, y en esta otra caja otra elipse. Y estos tres vértices están alineados, y estos tres pues también, o sea, estos tres, o sea que viene a parar exactamente aquí. Bueno, o sea que estos tres están alineados de este lado, y de este lado están estos tres. Bueno, pues para terminar decíamos que íbamos a hacer el arco elíptico aquí para este cuadrilátero y este otro, ¿no? Bueno, pues vamos a
afilar un poco esto. Entonces, fijaros que el arco elíptico también aquí tiene que mostrar exactamente lo mismo que cualquier arco elíptico. O sea, si hago las diagonales y hago aquí la línea que fuga hacia ese punto, pues el arco elíptico saldrá tangente de aquí, ¿vale? Saldrá tangente de esta línea por este punto y hará algo como esto. Aquí ya es muy difícil de hacer porque es muy excéntrica la elipse. Entonces este será el arco elíptico, ¿vale? Y si hago el arco elíptico de atrás, como vemos el cuadrilátero es este, también entra tangente por aquí, sale tangente de aquí, y las tangentes a las dos elipses, la tangente a las dos elipses es esta, con lo cual esa será la sombra. Bueno, pues para terminar, fijaros que esta tangente que viene por aquí, esta tangente será tal que me va a definir ahí la separación de luz y sombra, con lo cual ya la puedo marcar. O sea que esta tangente común a las dos elipses que fuga hacia F', me marca aquí un punto de tangencia, y ese punto de tangencia, si lo uno con la fuga de los rayos solares, pues me va a dar la separación aquí de la luz y la sombra, que será una paralela a esa línea y va hacia F'. O sea que esa será la separación de la luz de la sombra en la pieza, ¿vale? Que era quizás lo más difícil de intuir, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya sabemos que esto lo podemos sombrear, ese fragmento se puede sombrear, y luego esto está de espaldas a la luz, esto también irá con sombras, y esto por detrás, el arco elíptico viene por aquí y este viene por aquí, con lo cual ya todo esto queda en sombra. Bueno, pues esa será al final la solución. Recordamos que esto, aunque hice ahí la caja, eso realmente no tiene un vértice, ¿no? Vamos a quitarle ahí si no parece que tiene una esquina. Vamos a quitarle el trozo ese. Pues esto es un arco elíptico, aquí. Vamos entonces a sombrear. Bueno, pues recordamos, la tangente común a los dos arcos me define ahí la separación de la luz y sombra en la sombra proyectada, y es en realidad la imagen de lo que queda aquí, ¿vale? Luego la luz es más ortogonal en la zona esta central, con lo cual podríamos por aquí dar algo de sombra en los laterales y aquí igual, ¿no? Pero bueno, es decir que en realidad la zona de separación luz y sombra, lo que se llama línea separatriz, queda ahí perfectamente definida, ¿vale? Marcamos ahora esto también definido, y por último
Recordamos que también marcábamos más oscuridad aquí en esta zona y más nitidez en el contorno de esa línea. Ahora aquí es un arco elíptico. Bueno. Y aquí podemos echar la goma para esto. Bueno, pues eso será al final ya la solución. Entonces recordamos ya en síntesis, para que quede más claro. Una vez que tenemos un arco elíptico y su sombra, y el otro arco elíptico y su sombra, la tangente común a los dos arcos elípticos me define aquí un punto de separación de luz y sombra proyectada. Eso quiere decir que uniendo este punto con la fuga de los rayos solares, detecta aquí un punto. Y esa será la separación de luz y sombra que irá hacia la fuga esta. O sea que esto es lo que me marca aquí de separación de luz y sombra. Y eso era lo que estábamos calculando, ¿vale?